agradecemos al público conocedor y madrugador que está aquí y a nuestros ponentes. La mesa con que daremos inicio a la jornada de hoy se titula Singularidades Poéticas y vamos a comenzar con la ponencia de Adán Brandt. Adán Brandt es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Lingüística Aplicada por la UNAM. Entre otros reconocimientos, en 2008 obtuvo el Premio de Poesía Desiderio Macías Silva, en 2011 el Premio a Profesionales Distinguidos y en 2013 recibió la Medalla Alfonso Caso al Mérito Académico otorgada por la UNAM. Asimismo, de 2014 a 2016 fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. Ha sido ponente y conferencista en encuentros nacionales e internacionales, tanto de lingüística como de literatura, y cuentos, ensayos y poemas suyos han aparecido en diversos libros y revistas de México, Argentina y España. Autor de Soy más humano cuando como vegetales, libro de ensayos breves, actualmente es profesor de la SOGEM y asesor de distintas instituciones educativas. Y bueno, la ponencia que va a presentar el día de hoy se titula De algarabía inorgánica a rumiantes y fieras, un recorrido por la poética del quietismo, de Antonio del Toro. Primero quiero aclarar que sí como carne. Bueno, quiero empezar esta ponencia haciendo una confesión. No es secreto que Antonio del Toro tuvo un accidente del cual se está recuperando y debido al cual no pudo estar en estos festejos conmemorativos del Premio de Poesía Aguascalientes. Cuando inferí que no estaría listo para acompañarnos estos días y entendiendo la importancia simbólica del evento, pensé que una voz indispensable y una poética un tanto atípica como la de Antonio del Toro no podía dejar de ser mencionada. Propuse entonces al Seminario de Poesía Mexicana hablar un poco de su trabajo y leer al menos un par de sus poemas. Al recibir la noticia de que la propuesta fue aceptada, me enfrenté a un problema imprevisto. Conocí y aprecié a fondo primero a Del Toro como persona, como tutor, lector y amigo, que como poeta. Cuando comencé a releerlo con mayor atención, ya había bloqueado el interés academicista con que a veces reviso a otros autores. Me sentaba a leerlo como uno se sienta a escuchar a un amigo que siempre te permite replantear tu manera de ver el mundo. Lo disfrutaba, lo disfruto mucho y consciente o inconscientemente siempre había evitado estudiarlo con el sesgo y los inevitables marcos teóricos con que se construyen y a veces constriñen los análisis críticos en el mundo de los estudios literarios. Leerlo ahora con el escalpelo en la mano me fue complicado por razones tal vez más emocionales que académicas, pero ya había hecho este compromiso. Releí pues la obra entera de mi maestro tomando como punto de referencia la filosofía poética de la que él mismo ha hecho apostolado y con la que sus pocos lectores críticos lo suelen identificar, apenas se les pregunta sobre el tema. Antonio del Toro es un quietista y sus poemarios deben leerse tomando en cuenta esto, que su hacer es fruto de una lentitud reconcentrada. Hasta donde sé, la idea del quietismo como filosofía poética y punto de partida para entender la obra completa de Antonio del Toro nunca ha estado sujeta a revisión. Yo también, como se observa en el título de la ponencia, partí de esta idea antes de sentarme a analizar formalmente su obra. El problema es que, al contrastar esta preconcepción con el primero y el segundo de sus libros, las expectativas no se cumplen. Es decir, la tercera parte de su obra, 2 de los 6 libros que ha publicado, no parecen responder a ese quietismo de fondo que por lo demás sí es perceptible en sus otros 4 poemarios. Que Antonio sea un poeta tardío que publicó su primer libro a los 32 años no significa, como algunos han supuesto, que desde sus comienzos ya había configurado o al menos perfilado por completo su estilo y su filosofía poética. Muy al contrario, cuestiones importantes como la selección léxica nos dejan ver en Algarabía inorgánica, su primer libro publicado en 1979, a un autor sin la lentitud que comenzará a sumarse 12 años después en Los Días Descalzos y a dar sus mejores frutos a partir de Balanza de Sombras, publicado en 1997, es decir, casi 20 años después de Algarabía inorgánica. Hagamos una breve comparación de fragmentos de sus libros para ejemplificar lo que ahora sostengo.
La segunda sección de Algarabía Inorgánica se compone de 6 poemas en prosa cuyo eje temático son las gallinas. Ahí encontraremos por momentos una cierta desmesura en sus descripciones, observable en la selección y abundancia de adjetivos calificativos, así como en la inclusión de sustantivos y adverbios tajantes o al menos llamativos. Por ejemplo, este es un fragmento de uno de los poemas. Las plumas de la angustia fueron gallinas, verdaderos ángeles caídos, estúpidos y crueles, torpes y esenciales. Un ejemplo de otro poema. Su mirada estúpida y cruel, su grotesco y ridículo estar aquí, desterradas del infierno, insoportable su mezquindad para los seres grandiosos y soberbios. Otra característica reveladora de este primer poemario es que su yo lírico no se asume como un observador, sino como un cazador, y no uno cualquiera, sino uno febril y obsesionado que va, sin importar los costes, tras una presa monumental y escurridiza a un tiempo, veloz y poderosa. La tercera sección del libro abre con un poema que inicia así: Yo soy una Ahab del lenguaje, mi Moby Dick nada en el papel blanco, indistinguible cachalote lo anunciaré desde lo alto, mi arpón será un lápiz, le daré muerte o me arrastrará hasta el fondo, quebrando mi barca de madera. Observen también cómo cuando habla de sí mismo va a estar usando la primera persona de singular. Esto va a suceder a lo largo de sus primeros 3 libros, y a partir del cuarto, del quieto, va a cambiar y va a usar la tercera persona de singular o de plural para hablar de sí mismo. Y esto también implica un cambio de visión o de concepción de mundo. En 1984, Del Toro publica Hacia dónde es aquí, su segundo libro. Prevalece en él un tono lúdico y ágil que salta de un lugar a otro, de un tema a otro. Habla lo mismo de juegos y juguetes infantiles como el yoyo, las canicas, el valero y el bote pateado, que de un viaje en hongos o de sus experiencias amorosas. No es aún el quietismo su brújula porque, como él mismo observa, ¿quién podría viajar en un caballo atado? ¿Quién podría viajar en un pájaro enjaulado? También en los autores que selecciona para sus epígrafes puede observarse esta tendencia a la velocidad. Tanto en su primer como en su segundo libro encontramos referencias a Tristan Tzara, Vicente Huidobro y César Vallejo, o a novelistas de ficción y de aventura como Julio Verne e Isaac Asimov. Sin embargo, en este libro contiene mejor la producción de adjetivos y además, no sin dejar su afán de cazador, comienza a inclinarse por los métodos del observador que, más que buscar, espera. Este punto de transición es observable en un poema que inicia así: fascinación por lo que se ve y se oye desde la estatura, por las calles desde la banqueta, hipnosis por la huella solitaria del cemento, por la ausencia de huellas en la playa, por el hormiguero de zapatos en la boca del metro, tristeza de los zapatos huérfanos de pie, huellas del desgraciado, más humanos ahora que son del abandono. También en este libro Del Toro plantará las semillas de su filosofía poética actual, en la que él mismo, a través de la introspección, será uno de sus principales temas. Así, escribe en un poema: en el fondo de mí hay una luz pausada, y en otro expresará: en el tiempo los gritos tienen un eco sereno. Un último apunte sobre este libro es que aparecerán apenas mencionados y casi incidentalmente conceptos que después se convertirán en temas importantes de su poética. Me refiero a la barranca y a los árboles. 8 años después de Hacia dónde es aquí, publica Los días descalzos, para mi gusto, el último escalón antes de encontrar su plenitud poética. En este libro donde encontrará que los temas de la infancia le interesan, no por su polo lúdico, sino en tanto puedan revelarle algo sobre su identidad. Ya no es un poeta que viaja con la frente al futuro, sino de espaldas, como él mismo expresa en el poema Tren. Voy contemplando el pasado, dejo que me tome por sorpresa lo desconocido. Esta nueva actitud le permitirá encontrar claves que después le serán indispensables en su hacer como escritor. Cito el fragmento de otro poema. En la clase de primero, gracias a las leyendas y romances de la maestra Teresa, aprendí a quedarme sentada. Ella tenía el pelo blanco y no parecía enseñarnos. Con ella aprendimos el pasmo, a quedarnos callados con los brazos cruzados. Quietud, silencio, pasmo. Se abre así la grieta entre el yo lírico que afirmaba imposible viajar en un caballo atado y aquel que empieza a caminar tan lento que no le es necesario salir de casa para hacer un trabajo de exploración. Tengo mi ánima metida en las cosas pequeñas, dice en un poema, y en otro, a la luz de una vela, todos somos niños o ancianos,
Adentro de la casa los objetos parecían animales dormidos, y en uno más me entrego a la azotea, a su llanura gris, a su suelo polvoso, a su modestia. Con las bases ya fincadas para consolidar su transformación, escribe Balanza de Sombras, libro con el que gana en 1997 el Premio de Poesía Aguascalientes. Creo que el mismo Antonio se da cuenta de estar atravesando un umbral personal y poético con este poemario. En este sentido, no es gratuito el poema con el que abre, intitulado precisamente Umbral. Lo leo completo. Escucha en el umbral al pairo entre dos aires, uno ancho de mundo, otro doméstico. No entres así, sin más, cambia de peso, baja la voz. No pises con pasos uniformes la hierba fronteriza. En el umbral habitan dioses aduaneros que pesan con balanzas invisibles. Saborea la variedad de densidades. No comas, no respires agitado y deprisa los manjares del aire. La variedad de temas sigue siendo amplia en este poemario, pero aquí puede apreciarse como tema transversal una reconcentrada observación en la luz y el efecto de sus cambios sobre las cosas. Eso habla implícitamente de un observador lento y atento. Doy dos ejemplos. En las mañanas me basta ser como le basta a todo ser el ser en esta luz. Los pájaros son pájaros y nada más. Y más adelante dice, pero viene la tarde a cerrar las cancelas y a decirnos que tenemos que salir. Y a las mismas cosas no les basta hacer nada más, y a las muchachas se les mete la luz envejecida, y prosigue. Y en otro dice, las cosas, las mismas cosas, a diferentes horas, habitan diferentes playas. Además de este tema, también se consolidan otros dos ejes centrales en su obra, los prójimos o vecinos y él mismo. Como el sistema de la lengua desde la concepción saussuriana, el sistema poético de Antonio del Toro se construye a partir de contrastes y antípodas. Poner el foco de atención en sus vecinos le permitirá definirse a sí mismo y observarse a sí mismo le permitirá encontrar un punto de confluencia con el otro, la individualidad de cada uno, el saberse, a fin de cuentas, solos. Así, del Toro escribe en uno de sus poemas, y cito nada más un fragmento, contigüidades, promiscuidades, distancias. Mientras yo escucho a Mozart, los vecinos pelean. Imagino a Mozart y a su vecino. Mientras uno compone, el otro se desgarra o vegeta ignorando que a sus pies nace un manantial de vigilia. Y más adelante cierra así el poema. Departamentos, como las aceras de una calle, paralelas y opuestas, uno en la luz, otro en la sombra. Una noche sufrí interminablemente, mientras en el piso de abajo todo dormía. Siendo Balanza de Sombras el parteaguas de su obra, aunque eso es pura inferencia mía, del Toro guardará silencio por 11 años, al cabo de los cuales publicará un poemario que es también un manifiesto explícito de su filosofía, El Quieto. Este libro, revelador desde su mismo título, incorpora por primera vez como uno de sus temas principales a los árboles, maestros absolutos del quietismo. Cito de nueva cuenta el poema de apertura que se llama Árbol. Un árbol ancho donde no cante el pájaro, ni las ardillas suban, ni se esconda inquietud. Un árbol que vaya ganando calma, como los otros, altura y espesor. Quiero plantar un árbol de silencio y sentarme a esperar a que sus frutos caigan. Esta toma de postura, que abandona definitivamente a la del mítico cazador Ahab, se hace más evidente al escoger por segunda ocasión en sus entonces 30 años de carrera a un personaje literario cargado de simbolismos para definirse a sí mismo. También este personaje habita el mar, pero de una forma muy distinta a la del ballenero. Se trata de Nemo, capitán no de un barco, sino de un submarino. Cito un fragmento del poema Nemo. Ulcerado del prójimo, busca la soledad, la rehuye en el cuerpo solitario, en el miedo, y a la salida la acepta y empieza a disfrutarla, huyéndole al calor y a la madre, buscándose en los árboles, en el baño encerrado, como el evadido que se desprende del lastre y mira a los demás, surgiendo y borrándose, meciéndose, en franjas, en olas, en indefinidas pausas de recuerdo y de olvido. La soledad es un Nautilus, una isla submarina donde mira los peces, las anémonas, los tentáculos del calamar gigante y olvida entre el azul y el verde su vida de cabotaje. No es un marino, es más bien un solitario que pasea. El poema prosigue. Quiero que noten también cómo ya cambió a tercera persona de singular, eso le permite observarse con más calma y hacerse el mismo su objeto de estudio.
Hay similitudes y diferencias notables entre Nemo y Ahab, aunque ambos son misteriosos y se encuentran en el mar por una obsesión. Nemo tiene intereses de investigación científica que Ahab no le mueven en absoluto. Nemo es más paciente que Ahab. Otra diferencia importante es la forma de morir. Ahab enredado en la ballena blanca, Nemo de causas naturales en su cama, en su observatorio submarino. Quisiera detenerme más en este y sus siguientes 2 libros, pero sé que mi tiempo está por agotarse. Solo agregaré entonces que, como saben, Del Toro publicó en 2012 un poemario extraño o distinto a sus 3 libros anteriores, al menos en su forma y su tono. Los árboles que poblarán el Ártico es el libro de un quietista que, sin embargo, no ha dejado de moverse. Ahora la tirada de sus versos es más corta y deja que hable más el silencio, los espacios blancos de cada página. En los libros anteriores tiende al versículo o al poema en prosa. Los cambios en este poemario no pasaron desapercibidos para los lectores frecuentes de Antonio, que tal vez lo recibieron con extrañeza. Cristian Peña, por ejemplo, sintetiza esta sensación en una reseña de la que cito un fragmento. Los árboles que poblarán el Ártico me pasma, un augurio, una suerte de testamento, un grito final o la posibilidad de hacer otra voz sobre una voz tan sólida. Si leemos de corrido la obra entera de Antonio, nos daremos cuenta de que cada poemario suyo anticipa de manera muy sutil temas que en el siguiente libro serán medulares. Peña, de lectura más fina que la mía, vio esas sutilezas en el penúltimo libro de Del Toro y quedó cimbrado, perturbado. Yo no percibí lo mismo al leer Los árboles que poblarán el Ártico, pero sí lo hice y terminé por repetir las terribles preguntas de Cristian cuando leí, a finales del año pasado, el libro más reciente de Antonio, Rumiantes y Fieras, publicado justo en diciembre de 2017. Ya no me alcanza el tiempo para analizar este poemario, en el que para mi gusto se engloba y resume toda la obra del autor, pues empieza en prosa y luego va hacia los versos más cortos. Empieza hablando en primera persona y luego habla en tercera, en fin, va de la infancia a la vejez, a la hora postrera, y este libro es hermano quizás del crepuscular poemario de Joan Margarit, No estaba lejos, no era difícil. Eso me angustia por razones personales. Dicen que los sueños de mal augurio se conjuran si los cuentas antes de que el sol alcance su cenit. Quiero cerrar contando algún poema de este libro, sin otra pretensión que la de conjurar cualquier mal pensamiento. Digo, y ya para cerrar, que los poemas de Antonio del Toro, como saben sus lectores más atentos, tienden a parecer sencillos, pero siempre guardan una enorme profundidad en su seno. El punto es que, como decía José Ramón Ruiz Sánchez ayer, para que el poema se abra verdaderamente ante nosotros, uno tiene que aprender a esperar, a ser paciente. Iba a leer el último poema de Antonio, pero voy a leer uno que está a la mitad. Ya con eso sí. La lengua de la amnesia. No los encuentro a la primera. Busco como buzo en el fondo, pero la lengua tarda, avergonzada como un niño, en ponerle sus nombres. Vaso, Arturo, pluma, nube, Laura. Se van los nombres antes que las cosas. Se van de mí las cosas sin sus nombres. Yo me quedaré un poco más, no sé con qué sentido. Como la lengua tartamuda y griega de Demóstenes malabareaba con piedras y guijarros, la mía pronuncia a trancas y barrancas, vaso, pluma, Antonio, nube. El instante se aviva, la memoria se acaba, va goteando en olvidos, nombre a nombre. Gracias. Gracias, Adán. Bueno, vamos a dar paso ahora a la ponencia de Jorge Ortega. Él es poeta y ensayista, nacido en Mexicali, Baja California, en 1972. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2007 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado una veintena de títulos en sellos editoriales de México, Argentina, España y Estados Unidos, entre los que destacan Ajedrez de polvo del 2003, Estado del tiempo del 2005, Devoción por la piedra 2011 y 2016, Guía de forasteros del 2014, El ancla y el arado, apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades del 2014 y Beduins del 2014, selección bilingüe de su obra poética.
Poemas y reseñas y artículos suyos han aparecido en varios medios culturales de Hispanoamérica, tales como Crítica, Letras Libres, Nexos, Quimera y Revista de Occidente. Su trabajo poético ha sido traducido al inglés, chino, portugués y francés y forma parte de múltiples antologías de poesía mexicana reciente. Ha participado en festivales, conferencias y congresos de literatura en diferentes ciudades de América, Europa y Asia. En 2010 mereció el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Y la ponencia que nos presenta hoy Jorge se titula Tradición y vanguardia en los hábitos de la ceniza, de Jorge Fernández Granados, quien creo que viene hacia acá, entonces muy probablemente llegue a escuchar. Esperemos. Buenos días. Pues sin mayor preámbulo, paso a compartirles, consciente de que el tiempo es oro, una adaptación de un trabajo más amplio sobre no solamente los hábitos de la ceniza, sino sobre la obra poética de Jorge Fernández Granados. Merecedor del Premio de Poesía Aguascalientes en el año 2000, Los hábitos de la ceniza es un libro coyuntural de la última lírica mexicana por dos motivos centrales: su fecha de aparición y su disposición para sintetizar también dos notas distintivas, presuntamente antagónicas, que son la gravitación en torno a un canon y la búsqueda de nuevas formas de presentación del texto poético. Jorge Fernández Granados publica este libro a los 35 años de edad, en mitad del camino de su vida y justo en el cambio de siglo, cuando el corte de caja es tan apremiante como la renovación de expectativas. Así, por los rasgos intrínsecos, Los hábitos de la ceniza es un volumen que desde el umbral del milenio ha integrado en un mismo itinerario la conciencia de la tradición, concretada, por ejemplo, en la fusión del tono elegíaco, y la pulsión innovadora, visible en el contrapunto del sentido lúdico, lo que lo convierte en una propuesta representativa del temperamento poético mexicano, siempre equidistante a la preservación del cuidado formal y la tentación de la ruptura. A este perfil atañe, pues, la poesía de Jorge Fernández Granados, nacido en 1965, marcada por la impronta de un repertorio métrico y un criterio estético acreditado por la clasicidad hispánica, el modernismo y la aventura surrealista, y a la vez por la inquietud de ensayar una variación de tales insumos para tratar de llegar a algo nuevo. Dicho de un modo distinto, tomar la herencia formal y cultural del género y proponer una relectura crítica de la misma con un pie en la alusión de los modelos y el otro en su vaporización. Si muchos poemas de Fernández Granados se reconocen en la versificación ortodoxa o en determinados procesos de exploración del yo poético, legitimados por las vanguardias, lo cierto es que emanan un raro perfume de originalidad, como si, en virtud de su carácter personal, el diálogo con las fuentes de la lírica universal o las lecturas esenciales significara la irrepetible reelaboración de ese bagaje. Así, la poesía de Jorge Fernández Granados fluctúa entre la fijeza de los patrones compositivos de su tradición, la de lengua española, y el impulso de crear una prosodia y una maquetación textual a la medida de un proyecto de búsqueda propio. Los cambios que presenta su poesía en el transcurso de los años, o cada libro en relación con el que lo precede o lo sigue, es una muestra de ello. Ninguno se parece a otro. Esta proclividad a la mudanza hace de Fernández Granados un poeta heterodoxo en el que la flexibilidad en la manera de encauzar o contener el decir poético afianza su naturaleza insólita. Se trata de una voz que, valga la expresión, va quemando sus naves, modificando en cada título, en cada volumen, su procedimiento. Desde una perspectiva global, habría que hablar de una poética de la transitoriedad,
o sea, de una suerte de política de la composición en la que cada libro comporta en sí una apuesta de conjunto disímil a la del resto. Basta cotejar para ejemplificarlo la unidad formal de los libros Resurrección de 1995 y El Cristal de 2000, mientras que en el primero se asiste a una reformulación de la octava real, sostenida de principio a fin. En el segundo, el poema en prosa es la constante. En ambos casos, la consistencia del procedimiento elegido queda claramente saciado, ya que no se lo retoma después. No hay otro título que hasta ahora repita el planteamiento, por ejemplo, de Resurrección ni del Cristal, sobresalientes por su aspecto compacto, homogéneo, autosuficiente. Lo mismo puede afirmarse del fluctuante formalismo de los hábitos de la ceniza, proyecto impar y divergente a los anteriores, y al denuedo libertario de Principio de Incertidumbre de 2007. Los hábitos de la ceniza aparecen con el parto del tercer milenio, curiosa coincidencia, y más si se considera su vocación sintetizadora, por medio de la cual el poeta establece una alianza entre el formalismo de Resurrección y un anisosilabismo no antes visto, ni en la música de las esferas, ni en el arcángel hebreo, marcados por el predominio del verso libre. Así, en Xihualpa, la sección inicial del conjunto, las restantes son, por cierto, el aprendiz, los círculos, el juego y la ventana. Así en Xihualpa uno asiste a la confección de una estrofa inédita en la tradición mexicana, una especie de sextina en metros ascendentes y descendentes de arte menor y mayor. 7, 11, 14, 14, 11, 7. 17 bloques integran este poema, orbitado en torno a un sitio imaginario, Xihualpa, ligado parcialmente a Coajimalpa, donde residían los abuelos y transcurrió la niñez de Jorge Fernández Granados. Imaginario o ficticio, debido a que, como el poeta declaró en una entrevista, hablar de un lugar real era irreal porque ese lugar ya no existía. Lo había construido con mis recuerdos sobre cierta época de mi vida. Para muestra, un ejemplo de este poema Xihualpa. La luz de los inviernos, 7, era roja en la flor de Nochebuena, 11. Ámbar dentro del jugo de las peras caídas, 14. Blanquísima en las calles, camino del mercado, 14. Violeta en los crepúsculos de misa, 11. Y azul entre los cerros, 7. Acto seguido, en el poema subsecuente, Neme, se aprecia una continuidad de ese afán combinatorio del repertorio métrico que podría equipararse con un modo de experimentalismo respecto de la propia poética de Fernández Granados. Se trata ahora de 9 módulos estróficos, de 9 versos cada uno, de un esquema similar al de Xihualpa, o sea, líneas de la versificación culta. 14, 11, 11, 9, 7, 9, 11, 11, 14. Para muestra, otro ejemplo. No tenemos proezas, Neme, solo recuerdos. 14. Luz entre las paredes de ese patio. 11. Geometrías de tensa mantequilla. 11. Un bosque de oyamel y el cielo. 9. Antiguo de aguaceros. 7. No tenemos más que estos ojos. 9. Que cuentan esas alas en el aire. 11. Y tiemblan en la noche los mundanos. 11. Tesoros de su lumbre, su pan y su memoria. 14. En el marco de su relativo apego a la versificación canónica en lengua castellana, Jorge Fernández Granados se permite innovar creando una plantilla estrófica y un patrón rítmico que responda al pulso de cada poema. No retoma bloques de texto predeterminados, sino que apuesta por generar los propios.
Ocurre lo mismo en el poema Jardinera, articulado de 6 módulos de 7 líneas cada uno y dueños de una fluctuación métrica par, ligada a los metros populares, de 6, 8, 10, 8, 10, 8, 6, que acusa, como se aprecia, una simetría cuantitativa presidida por el octosílabo. Fernández Granados define por su cuenta esta mezcla de medidas, sometiendo de alguna manera a prueba, a través de los tiempos enunciativos de su decir, la flexibilidad de las cadencias del idioma. Igual más adelante, en el siguiente apartado, El aprendiz, se observa en la pieza La Tempestad 2 cuartetos intercalados, entre otras estrofas disímbolas coronadas al final por un módulo de 9 endecasílabos, un metro que campea en toda la sección junto a otros rasgos de filiación culta, como el encabalgamiento abrupto, que convive simultáneamente con versos colgados, paréntesis, puntuación intermitente, cursivas. En el poema Laúd de Villaurrutia se advierte también la coyuntura de la silva, manifiesta en el bloque de 14 líneas, las mismas del soneto, de endecasílabos y sobre todo heptasílabos que inaugura dicho poema. Pese a las divergencias formales, Los hábitos de la ceniza resulta concomitante a El Cristal, libro publicado ese mismo año 2000 en ediciones Era. Esto en cuanto a la asunción del memorial de la infancia. El primero, Los hábitos de la ceniza, inicia donde concluye el segundo. Lo muestran los ya mencionados poemas Xihualpa y Nemi, este último que contiene, por cierto, o que es en sí un tributo a la abuela del autor. Cito: ¿qué más puede curarnos? Tu fe de manzanilla, las noches en que el diablo busca un alma y el cuerpo es un enigma de ceniza, voz que vaciaba la blancura en mi corazón triste. Con la manzanilla, el oyamel será por lo demás otro reiterado componente de la evocación poética de los hábitos de la ceniza. Es la óptica del niño, la imagen intacta de una experiencia que viaja a través de los años con su cauda de inocencia y temor, expectación y fervor, pero que el autor codifica en la actualidad del poema como una estampa cinemática de carácter taciturno. Hay en los hábitos de la ceniza resignación y desencanto, pero no de las dádivas del mundo y los gustos sensoriales, sino de los compromisos mayúsculos de la especie, o siendo más específicos, de nuestra sociedad. Procreación, renombre, aceptación, realización personal. En suma, la ambición dudosa de ser alguien, como escribió Octavio Paz en Pasado en Claro. Extenso poema concebido, hasta cierto punto, bajo el mismo ánimo de Fernández Granados, el de visitar y examinar el difuso territorio de la infancia a partir de unas cuantas figuraciones y secuencias. La exploración de ambos remite al ámbito doméstico, horizonte de muchos pequeños, pautado por la presencia no siempre feliz o estimulante de los adultos, como acontece en el caso de Paz. Como sea, la poesía de los hábitos de la ceniza celebra, pese a su provisional humor saturnino, la nobleza de la materia, a saber, los alimentos terrestres, como se ve en uno de los fragmentos de la pieza El aprendiz. Y un poco de viento, cito, arrastra una babel de aromas, mínimos mundos, el encimado incienso del orégano, el alborozo curvo de un frasco de castañas, el agua en la ducha del verano. Cuando se imprime Los hábitos de la ceniza, Jorge Fernández Granados está por cumplir 35 años de edad. Ha arribado, de acuerdo al cómputo de Dante en el pórtico de la Comedia, a la mitad del camino de su vida. Es la hora de los balances y los ajustes. El ingreso a la madurez conlleva una reconsideración de la práctica y el pronóstico, el método y la probabilidad. Los hábitos de la ceniza puede ser visto así como un punto de equilibrio. Por un lado se halla el arraigo de Fernández Granados en el suelo de una tradición estética e idiomática y por el otro el desapego respecto de ese suelo firme y seguro para aventurarse en el tanteo de algunas opciones alternativas
que supone la introducción de un factor lúdico en la representación gráfica de la composición, como sucede en la tercera sección del volumen, Los círculos, el juego, donde la seriación de los 6 poemas que conforman este apartado viene dada por cada una de las caras de un dado. Si bien recurre a la rectoría del endecasílabo, el autor apela a la rotación, la movilidad del texto en la página, ya sea aplicando sangrías, recorriendo los márgenes, colgando algunos sintagmas o centrando algunos bloques. Estos usos anuncian el giro drástico que sufrirá el planteamiento de un libro posterior, Principio de incertidumbre, presidido por la atomización del poema en tanto que cuerpo compacto. Concluyo. Las composiciones de los círculos El juego, que sin duda constituye el más experimental de los tramos de los hábitos de la ceniza, destaca entonces por el dinamismo de las estancias y el descoyuntamiento del poema. La estrofa se descompone y a la vez conserva solidez mediante la cohesión y la gravidez que confiere el metro canónico. La cuarta pieza de ese segmento la tejen justamente 3 módulos homogéneos de 9 versos de 11 sílabas. Regresa el poeta de resurrección, inmerso en la consecución de una forma redonda y cerrada que por la naturaleza apetece la perfección. No obstante, en el marco de su supuesta adhesión a una raigambre, Fernández Granados inclina, como en la estrofa heptadecasílaba de resurrección, variante de la octava real, por la rareza de una nueva estructura, tal como se da en el mencionado cuarto poema de esa sección de los círculos del juego, y en la cual cabría preguntarse por qué el autor elige una estrofa de 9 líneas, estando a su disposición la octava, la copla de arte mayor o la décima. Jorge Fernández Granados opta por la discreta extravagancia y el germen de la complejidad. Solo lo difícil es estimulante. Podría alegar con Lezama Fernández Granados, este autor de Los hábitos de la ceniza, que en el apartado de los círculos del juego tiende hacia un hermetismo relacionado con los movimientos y las oposiciones de la luz y la sombra, el agua y el fuego, el calor y el frío, los contrarios en los que se estiran y contraen los claroscuros de la realidad y el deseo. Bueno, me detengo aquí, pero la idea de esta comunicación pues, es presentar precisamente esta conjugación que se da entre el apego del autor de Los hábitos de la ceniza a esas formas que he mencionado y de las cuales he hablado de forma muy somera, por un lado, pero por otra parte también la tendencia a descentrar la presentación convencional del poema para ir en busca de un lenguaje propio e irrepetible. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso ahora a la ponencia de Andrea Lamillo Rivas. Ella es estudiante de Maestría de Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es traductora de literatura y entre sus traducciones figuran el poemario El país entre nosotros, El otro Einstein, una antología de poesía femenina neozelandesa contemporánea en círculo de poesía, así como numerosas traducciones para antologías poéticas y revistas. En 2017 recibió el premio Herminia Franco Espinosa a la mejor tesis de licenciatura. Y la ponencia de Andrea se titula La retórica de Minerva Margarita Villarreal, y bueno, hay que notar que es emocionante que se están dando de este lado pues estudios críticos sobre autores que están de aquel lado, ¿no? Presentes, como el caso de Jorge Fernández Granados y Minerva Margarita Villarreal. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco nerviosa, pero además muy contenta de saber que está aquí Minerva y que va a escuchar lo que digo, entonces podrá confirmar o desmentir lo que voy a leer ahora. Y bueno, doy lectura. Las maneras de Minerva.
Ya en 1991, Minerva Margarita Villarreal había sentado las bases de la poética con que ganaría en 2016 el Premio de Poesía Aguascalientes. Podría resumir estas bases en 3 puntos. 1. Por su capacidad de generar un discurso consciente, altamente motivado, con una impresionante inteligencia de construcción en cada verso. 2. La recuperación de instancias de enunciación femeninas, Penélope y Santa Teresa, y la reevolución de las mismas. 3. Y esas maneras del agua, formas líquidas donde converge una circunstancia de estas instancias de enunciación. Estas 3 características dan cuenta de una transversalidad de la autora consigo misma, con su propia poesía y estética, y al mismo tiempo de un trabajo consciente y permanente de creación. Para encontrar los vehículos a través de los cuales se consolida la apuesta poética de Minerva, he optado por cotejar 2 corpus poéticos distintos. Por una parte, el poema Canto de Penélope desde las playas de Ítaca, publicado por primera vez en 1991, y por otro, ciertos fragmentos del poemario Las maneras del agua, ganador hace 2 años del Premio de Poesía Aguascalientes. Aquí la muestra de lo que se sostiene, es decir, el río profundo, los hondos pozos que llevan una misma agua a través de un cuarto de siglo. Pero aquí también lo que se fractura, la contracorriente, la respuesta del golpe de agua que lo cambia todo. Lo que se sostiene. He dicho que en los poemas de Minerva Margarita Villarreal se mantiene una motivación e inteligencia de construcción. Notemos los siguientes versos que componen el poema de Canto de Penélope desde las playas de Ítaca. Y bueno, voy a dar lectura del poema. Desde esta playa he mirado noches enteras el rostro luminoso, pero sus ojos, cuencas de oscuridad, me devolvían a los muertos que, con él, siendo jóvenes, partieron a la guerra. Oh luna, inmenso espejo, en esta oscuridad, en esta madeja de lamentos eternos, de crudas soledades, me declaro testigo de las derrotas de Ulises. Tejo el perdón. Las cadenas de hilo han sujetado mi rabia y mi protesta. He tejido siempre el derecho, pero al volver el lienzo no encuentro más que los reveses de esta historia. Y el mar, con su fina filigrana atemorizando mi cuerpo, negando la posibilidad del beso más cercano. Ah, Ulises, he llegado a aborrecer tu ira, que adormece mi deseo hasta de vencerlo. Por eso he decidido callar. Cada vuelta a la aguja es una palabra muerta. Hay quienes piensan que vivo en el olvido porque no escuchan los gritos de mi encierro. Los muros ahogan los ecos del delirio. He velado por más de 20 siglos y hoy, en el turbio amanecer de esta historia manchada, preparo las naves. Sintéticamente, describiré los resultados de mi análisis de la construcción en este poema. Cabe recalcar que solo haré mención de aquellos elementos que sirven para contrastar este poema con las maneras del agua. En primer lugar, notemos cómo en el nivel plástico aparece una serie de aliteraciones desde los primeros versos, del fonema fricativo alveolar sordo, es decir, ese, que van hilando el discurso con una fluidez que asemeja a la del agua corriendo. En Desde esta playa he mirado noches enteras el rostro luminoso, podemos ver esto, ¿no? Por otro lado, sintácticamente encontramos una estructura sencilla que contribuye a la fluidez ya mencionada, pero además, gracias a la cual es posible fijar la atención en los significados del poema. Estos significados se relacionan entre sí por distintas líneas isotópicas que son fracturadas al final del mismo. La acción de tejer, que entrevera la historia de Penélope estática en la playa, las distintas imágenes del rostro de Ulises, el rostro luminoso, luna, inmenso espejo, generan una fanopoeia, en términos de Pound, donde es posible, en efecto, contemplar la desesperación de Penélope. Por otro lado, y de importancia fundamental para la poesía de Minerva, el vital papel del agua para la configuración y ruptura del yo lírico. Si bien en este poema no se menciona el sustantivo agua como tal, sí está como un elemento latente que rodea a Penélope y que al enunciar, y hoy, en el turbo amanecer de esta historia manchada, preparó las naves, aparece en forma de mar por relación lógica con el vehículo de partida, pero también con el adjetivo turbio. La fractura del tejer es suspendida repentinamente por una alotopía.
Se deja la acción monótona para dar paso al cambio, pues si bien naves, como ya hemos dicho, es apropiado en el contexto marítimo, en realidad hasta este momento la voz lírica enuncia desde tierra, desde una playa donde permanece durante más de 20 siglos. Al decir que prepara las naves, no solo rompe con las isotopías de lo que ocurre en tierra, del tejer y permanecer impasible, sino que implica una resolución, un cambio en la historia, una ruptura con lo anterior que solo será posible al aventurarse hacia el agua. Por otro lado, las maneras del agua comparten muchos de estos rasgos. Como ejemplo, el poema inicial del poemario titulado Aparece. Antes del alba, sus manos traen el cielo hasta el muro de piedra. Y en el lecho de madera abro los ojos que no abro, su hábito solar, su descalzo venir. Estando aún dormida, con otros ojos vi, Teresa de las metamorfosis, blanca es rosa su piel, rosa casi su rostro, detrás del respaldo que no hay, ella misma es respaldo. Cara, brazos, torso, manos sobre mi cabeza, inclinada está. Cúmulo de luz, Teresa, bajo el velo negro en la tiniebla rémora, sus pies desde otro plano, la vigilia previa de atravesar el curso de los astros e irrumpir. Tersa de las meditaciones, en la tierra el espanto, más que asombro, mantequilla líquida penetrando, por no sé qué resumidero, el cuerpo. Seré una alcantarilla en manos de Teresa, una fiebre de oro en las llagas de Cristo, un cielo desprendido del siglo XVI, una viuda oscilante, un dominico en ascuas, una familia perseguida, y de 4 maneras germinará lo plantado. Agua del pozo, agua de noria sin anegar el huerto, agua del río o del arroyo, lluvia del cielo. La humanidad de Cristo desnuda tus pupilas, su tórax alanceado aún gotea. Bañémonos, Teresa, en esta rojedad, en la tierra el espanto. Bañémonos, Teresa, el espanto, Teresa. Bañémonos, Teresa, en esta rojedad. Del mismo modo que en Canto de Penélope, aquí encontramos el recurso de la S que dota de suavidad y fluidez al poema. Hay una sintaxis que, si bien no se mantiene inerte en la fórmula sujeto-verbo-objeto, tampoco se centra ya en crear desvíos con fines sonoros, sino que busca la comprensión de lo dicho y el focalizar las imágenes. De nuevo vemos, como si fuese un cuadro, la constitución de una fanopoeia que se enuncia y que sostiene la idea del poema. Cúmulo de luz, Teresa bajo el velo negro en la tiniebla, Cúmulo de luz, Teresa bajo el velo negro en la tiniebla rémora. Vuelven las isotopías fluviales. El agua en 4 maneras: agua de pozo, agua de noria, agua de río, lluvia del cielo. De nuevo, la acción de acudir al agua como resolución del poema aparece en los últimos versos. Aquí, con la proposición de una acción: bañémonos, Teresa. Ahora bien, he dicho igualmente que en Minerva Margarita Villarreal confluyen 2 voces femeninas que son reevolucionadas, la de Penélope y la de Santa Teresa de Jesús. La primera se presenta en el poema a manera de monólogo dramático, reapropiándose de la voz de la Penélope de la Odisea. La segunda, Teresa, como musa que a su vez permite la alternancia entre ser sujeto enunciado y un sujeto de enunciación, con lo que compromete una retórica mucho más compleja de inestabilidad subjetiva. ¿Soy yo? ¿O soy yo Santa Teresa? ¿O soy yo lector, el que estoy aquí y ahora? Y también he hablado de estas maneras del agua, las múltiples formas de liquidez que encuentran su cauce entre estas 2 manifestaciones poéticas, separadas por el tiempo pero unidas en un mismo manantial. El agua como lo que da sentido, como aquello que se hace y deshace para albergar las distintas posibilidades de las maneras de Minerva. Lo que se fractura. Lo que se quiebra es la voz. En las maneras del agua, la voz se quiebra como el agua misma. Es decir, podemos notar que mientras que las construcciones oracionales de Penélope siguen un patrón canónico, las del sujeto lírico en las maneras del agua alternan entre algo próximo al coloquialismo, por ejemplo en El muchacho es adicto, de cada 10 uno no recae, pero también con frases oracionales e imágenes como aquella de mantequilla derretida en Aparece,
e hipérbatos, por ejemplo, cara, brazos, torso, manos sobre mi cabeza, inclinada está, que asemejan construcciones de la mística teresiana. Entre las dos sintaxis, es decir, entre las dos lógicas de construcción, discurre de una subjetividad a otra. Además del acto de enunciación, la voz se quiebra en lo enunciado. En el poema Un vestido para desnudarse, los temas pasan de la higiene personal a la beatificación, a las finanzas y a la muerte, en un delta de aguas distintas que fuera de la poesía de Minerva sería imposible hacer converger. Finalmente, el quién habla en el poema. En las maneras del agua, una otra forma de quebrar la voz es despojándola de una subjetividad compacta y heterogénea. Así, los varios sujetos de enunciación que se presentan en el poemario complejizan a los poemas en tanto discursos comunicativos. Varios afluentes, una vez más, aguas varias que son torrente de una retórica encauzada para conmocionar con todas las varias maneras del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vamos ahora con la última de las ponencias de esta mesa, que es de Jocelyn Martínez Elizalde, quien es maestra en Letras Mexicanas por la UNAM y también profesora en el Colegio de Letras Hispánicas de la misma casa de estudios. Se ha especializado en el estudio de la obra poética de Rubén Bonifaz Nuño y está llevando a cabo una investigación doctoral acerca de la poesía de Francisco Hernández. Ha participado en congresos, coloquios y jornadas académicas nacionales e internacionales y es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del cual fue coordinadora en el periodo 2015-2016. Y la ponencia que nos compartirá hoy Jocelyn se titula Construcción de voces poéticas en José Emilio Pacheco, Francisco Hernández y Cristian Peña. Pues vamos a poner a prueba la proyección. Sí. Me habían prometido una computadora que no sé si sea la que está ahí. Yo la verdad es que ayer no pude estar y me dicen que no se ve muy bien el proyector. En realidad, bueno, sí lo necesito porque algunos de los textos no los tengo aquí a la mano. Y vamos, aunque no se vean por completo, yo los iré leyendo. Con la suma de ambas cosas espero que se puedan entender. Todos los demás, quién sabe dónde están. Cuando aparecieron ya en la obra completa, pues desaparecieron los grabados, obviamente. Entonces, a ver si ahorita los podemos ver solamente para que los conozcan. Y bueno, digo, si a alguien le interesa, se lo puedo pasar por debajo de la agua. Espero que nadie me esté grabando ahí. Digo, él me lo prestó y yo le dije que pues, lo necesitaba y que lo iba a reproducir, ¿no? Entonces, tengo la idea de que ya está permitido. El otro libro con el que yo trabajaba al inicio era Población de la Máscara, 62 autorretratos, publicado en 2010 por Almadía. Este sí es un libro muy conocido, se consigue muy fácil en Almadía y es del 2010. El otro es Diarios sin fechas de Charles B. White, publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas en 2006 y publicado nuevamente en 2013 por Almadía, con algunos cambios mínimos y tomado con más interés por sus lectores, quienes lo recibieron como el último libro de Hernández, sin saber que se trataba de una nueva edición de un libro que habría pasado desapercibido 10 años antes. Entonces, lo mismo, cuando yo leo en internet fragmentos del Diario sin fechas, pues eso fue en 2012, igual le pregunto a Francisco Hernández qué pasa con ese libro, de dónde salió, dónde está, cómo se consigue, y me dicen, no, es un libro bien feo, gané el premio Jaime Sabines con él y me hicieron esta edición horrible en estatal, en blanco y negro, le pusieron las fotos que ellos quisieron y quedó muy fea, ¿no? Y nadie le hizo caso en realidad del libro. Yo la verdad le dije que era una joya, que era muy valioso, me obsequió y al año siguiente salió la edición del Diario sin fechas de Charles B. White en Almadía como si fuera un libro que por primera vez se había editado, cuando ya se había editado 10 años antes, pero pues no se le había puesto mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento decidí que ese sería mi corpus, tenían cosas en común. Básicamente yo estaba trabajando con un diario, una serie de autorretratos,
y hasta ese momento con el libro de los signos del zodiaco, que después, por diversas razones, cambié. Pronto me percaté de que el eje de los trabajos de Hernández no era necesariamente la ekphrasis, aunque efectivamente esta formara parte de su trabajo. Sin embargo, el proceso más común, hubiera ekphrasis o no, era que se retomaba y recreaba la vida de los personajes protagonistas de estas obras, menos en el caso de los signos del zodíaco. Esta fue una de las razones por las que este libro salió de mi corpus, aunque sigue pareciéndome un libro fascinante y bello, lo verán ustedes si es que logramos proyectarlo, pero a cambio de este añadí Quién me quita lo cantado, coplas casi completas y autobiografía firmada con el heterónimo de Francisco Hernández Mardonio Cinta, de tal forma que me quedé con un diario, una autobiografía y una serie de autorretratos. ¿Qué podría ser esto sino algo muy cercano a un proceso de autoficción? Sé que la respuesta son máscaras poéticas, ¿no? Es la manera más fácil de responder. Sin embargo, esta respuesta me parece reduccionista y limitante, porque la mayoría de los estudios que lo definen de esta manera explican que al final es Hernández detrás de todos y cada uno de los personajes que recrea. Considero, tal como también lo ha señalado Alejandro Palma, que el término máscara poética parece más apropiado para lecturas impresionistas, así que prefiere el de sujeto enunciativo. Finalmente no se trata de quién hable, sino de lo que traiga a cuenta cuando hable. Una máscara nos limita espacialmente, en cambio un sujeto abre tras de sí una concepción del mundo reflejada en espacios específicos. Esto fue una cita de Alejandro Palma. Palma explica que el concepto de máscara es reduccionista para la obra de Hernández, quien claramente nos deja ver desde el inicio de su obra que hay un proceso de despersonalización del sujeto, a partir de la borradura del rostro del poeta, para dar paso a los distintos tipos del enunciación del sujeto lírico, mismos que se definen a partir del espacio en el que se enuncia. Cito nuevamente a Alejandro Palma. La despersonalización del sujeto no parece un recurso fortuito, sino un proyecto de obra bien definido y establecido que se explica en términos similares a la propuesta del poeta portugués Pessoa. Algo relevante dentro de la poesía hernandina es que la despersonalización del sujeto no solo atañe a la identidad del poeta, sino que el enmascaramiento, si lo quieren llamar así, o la borradura del rostro, son recurrentes en los personajes de Hernández. Parecen incluso procedimientos opuestos, ¿no? Enmascaramiento es como irse poniendo caras y borradura es justo irlas quitando, ¿no? Parecen incluso eso, procedimientos que no son idénticos. No sé, ¿se pudo? ¿Sí? Bueno, no sé, probablemente puedan en algún momento ver los del Zodíaco y después, si fuera posible, a lo mejor pasarla del Diario Sin Fechas, que también hay por ahí algunas imágenes del libro, del libro que se editó primero en Chiapas en 2006. Fácilmente se cruzan los conceptos de máscara, persona, personaje y heterónimo, por lo que intentaré hacer el deslinde necesario. Intentaré porque en realidad son muy complicados. De acuerdo con Antonio Carreño, en su libro La dialéctica de la identidad en la poesía contemporánea, la persona, la máscara, explica. Esta es una cita en la que trata de definir persona. Por medio de la persona, del griego prosopón, se diferencia el que escribe del que como voz se personifica en la composición lírica. Tal dramatización, personare, significa sonar a través de una oquedad abierta, la articulan las varias voces que algunos textos intencionalmente ponen en juego, las llamadas dramatis personae, diferentes del instrumento que les confiere virtualidad de ser, el autor. Pues si bien en toda obra lírica se pudiera arguir la voz del poeta, por muy subjetiva que ésta sea, pasa a ser persona, el texto sería imagen de ese orificio resonante. Esta difiere de quien escribe el poema, varían los espacios y límites de ambos. Entonces, básicamente aquí la discusión es pensar, bueno, existe el poeta, están aquí enfrente de nosotros, están aquí sentados, pero una vez que el texto está ahí, ya no es el mismo que estamos leyendo, ¿no? Hay un proceso de ficción en el que al que leemos es un otro, aunque se llame igual, aunque se llame Jorge Fernández Granados, aunque su abuela haya estado ahí también, no es el mismo personaje, no es la misma identidad. Es curioso porque justo es un trabajo que nos cuesta mucho como lectores de poesía, pero que como lectores de novelas y cuentos, que todos somos aquí seguramente también, salvo con ciertos autores muy específicos, en general no es un conflicto, ¿no? Tú asumes que cuando lees, no sé, Las batallas en el desierto, no piensas que Carlitos sea José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, no es algo
a lo que te aferres, ¿no? Das por hecho pues que es un personaje y punto. A esto añado que para poder estudiar estos procesos de despersonalización de entrada hay que poner la poesía del lado de la ficción y dejar en claro que por muy parecida que sea la voz del sujeto lírico a la del autor, estas siempre serán dos entidades diferentes. Para alejarme del concepto de máscara, prefiero retomar el de persona y en el caso específico de Francisco Hernández existirán dos tipos de persona. Heterónimo, existen menciones a este extratextualmente, efectivamente podríamos considerarlo una máscara, porque quien se encuentra detrás y se está ocultando es el autor, pero no necesariamente se deben identificar rasgos del heterónimo con el autor. Justo lo que el autor busca es crear una voz diferente a la suya, por ejemplo, Mardonio Cinta. Y dos, personaje poético, este puede o no tener referentes históricos, pero una vez que se presenta en el texto se le reatribuye una identidad ficticia, si es que podíamos identificarlo con algún personaje de la historia, como normalmente sucede. El personaje habla en primera persona, dialoga, interactúa con otros personajes, sus acciones se llevan a cabo en un plano espaciotemporal mínimamente definido, por ejemplo, Charles B. White, o Track, o Schumann, que son los personajes de la moneda de tres caras. En el caso de Mardonio Cinta, la complejidad del texto lírico se desborda de este esquema, puesto que Mardonio es un heterónimo de Hernández, aunque ese no es el mayor problema, sino que Hernández escribe acerca de Mardonio en un proceso de desdoblamiento ficcional y lo hace por dos medios, en el paratexto, es decir, en un prólogo, y en el metatexto, es decir, en una supuesta entrevista que Hernández le hace a Mardonio Cinta, y en otros poemas ficcionales publicados por el supuesto hermano de Mardonio Cinta, o sea, todo aquí es supuesto, por eso es que no hay que creerles nada, ¿no? En otras palabras, el autor real aparece tanto en el nivel extratextual como en el nivel intradiegético y sí, efectivamente es un caos, y eso que afortunadamente a Hernández no le tocó ya la época de las redes sociales, sino ya no sé qué estaría haciendo ahí, ¿no? Por supuesto, después de todo ese estudio y reflexión en la poesía de Hernández, ocasionó que al leer Me llamo Hokusai de Cristian Peña se evidenciaran procesos y estrategias poéticas muy semejantes. Es como si en Me llamo Hokusai aparecieran todas estas estrategias que están a lo largo de todo un proceso largo de creación, ¿no? de proyecto poético de Hernández. En Me llamo Hokusai aparecen varias, ¿no? Varias en un solo libro. En primer lugar, la aparición del nombre propio y a lo largo del libro la reiteración del tema del nombre y la identidad variable. En segundo lugar, la presencia de la ekphrasis entre el poemario y algunas obras de Katsushika Hokusai. En tercer lugar, la inserción de otros personajes con referencialidad histórica, como son Onetti y Edward Lorenz. Este último es quien formuló la teoría del efecto mariposa. En cuarto lugar, el juego entre el seudónimo que se utiliza para mantener al autor del poemario en secreto y que sin embargo aparece también dentro del poemario. Me llamo Hokusai entró al concurso de Aguascalientes firmado bajo el seudónimo Ro, y en la página 41 se lee: tu nombre es Ro, así se dice tu nombre en japonés. Entonces, justo el seudónimo que utiliza Cristian Peña aparece dentro de su libro también, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante el guiño a todo este juego con los nombres, ¿no? Los seudónimos, los heterónimos, los homónimos, que pues a Hernández le ha parecido importante a lo largo de toda su obra. Además de todas estas similitudes, aparecen un par de guiños intertextuales entre Francisco Hernández y Cristian Peña. Todo mar visto de cerca es mar de fondo. Leemos en la página 21 de Me llamo Hokusai. Mar de fondo es, como sabemos, el título del poemario con el que Hernández obtuvo también el premio que hoy nos congrega. Podemos leer en Me llamo Hokusai: tu sexo, alga marina, coral, erizo, bebedero, ¿hacia qué puerto apunta la brújula de tu sexo? La gruta del ano es el tesoro por el que marineros han perdido una pierna o la esperanza completa. De forma semejante, bueno, eso fue Me llamo Hokusai, de forma semejante, en Mar de Fondo de Hernández, el libro premiado por el Aguascalientes, nos encontramos con versos con temática y versos que evidencian su cercanía. Paula no tiene coño, tiene un molusco atroz entre las piernas, un coral palpitante, un fruto que perfuma mis vísceras y el aliento de los tiburones. Dicen que su pelo servía de faro en noches de tormenta. En su culo profundo anidan cormoranes. Ella es el premio con que sueñan arponeros mutilados, buzos dementes y gavieros incógnitos. Es inevitable encontrar que hay muchas referencias entre Me llamo Hokusai y Cristian Peña, ¿no? Digo, sabemos que tienen una relación cercana y vamos, se lee perfectamente también en la obra una tradición, ¿no? Una presencia de la poesía de Francisco Hernández.
Hacia el final de Me llamo Hokusai leemos esta cuestión, esta duda sobre el nombre, justo sobre la borradura de la identidad. Dice en el poema: me llamo Hokusai desde el inicio, solo que con pequeñas incalculables variantes. No son máscaras, son rostros, no son heterónimos, son sobrenombres, apodos, por ejemplo. Los nombres que no me dio mi padre: me llamo Hokusai, te llamo, nos llamamos. Eso es un nombre, un llamado, la forma que inventamos para unirnos, el significado sonoro al que atendemos. Me llamo Hokusai si son míos su nombre y sus acentos, porque un nombre es la voz que lo pronuncia, la voz, siempre la voz. Y vamos, continúa con estos cuestionamientos sobre la identidad, sobre la borradura, sobre cómo son varios al mismo tiempo y se van construyendo. Al final, en el poema se agrega todavía una nota que dice: me llamo Hokusai y en algunos versos en cursiva de este libro también me llamo Dante, Lucian Blaga, Gottfried Benn, Anne Carson, Paul Celan, Tristan Corbier, Empédocles, Jorge Fernández Granados, Rodrigo Fresán, Víctor Hugo, Ramón López Velarde, Francisco Otario, no Francisco Hernández, por ejemplo, no agrega el nombre, William Carlos Williams y como quieran llamarme. Entonces podemos encontrar justo en Me llamo Hokusai muchas referencias a diferentes nombres. Y creo que en varios sentidos a lo que está haciendo alusión es a esta construcción de los poetas, no por un conjunto de influencias, ¿no? Ese me parecería ya un concepto muy anticuado, sino por una construcción de voces, ¿no? Creo que en todo caso Me llamo Hokusai es también un libro metaliterario, metapoético, y que habla sobre la tradición de la poesía mexicana y justo sobre la tradición también de los libros premiados por el Aguascalientes. Bueno, muchas gracias.